Reciban un saludo muy especial cada líder, maestro y voluntario del Ministerio Infantil. Es para mí un privilegio estar en este momento con ustedes y poder recordar y repasar algunos aspectos importantes para este ministerio. En esta ocasión vamos a tomar en cuenta 3 escenarios importantes que debemos tomar en cuenta dentro de nuestro ministerio para poder trabajar de una manera adecuada y cumplir con los objetivos que la Iglesia Adventista tiene para llevar a cada niño a que sea discípulo de Jesús. Vamos a iniciar con la lectura del Salmo 100. No lo vamos a leer todo, me voy a centrar especialmente en el versículo 1 y 2 que dicen: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Considero que este es el eje principal sobre el que el ministerio infantil debe girar, sobre todo los maestros, educadores o voluntarios, líderes que trabajan en este ministerio, porque es un ministerio el cual debe servirse con alegría. Esta es una de las características más importantes que debemos de procurar tener, servir con alegría y estar ante la presencia de Jehová con regocijo, saber que estamos ante la presencia de Jehová. Y por eso considero que hay 3 escenarios en los cuales nosotros debemos de trabajar e involucrarnos con los niños menores y adolescentes de la iglesia, de tal manera que ellos puedan también servir a Dios con alegría y con regocijo. Como ya todos sabemos, el objetivo principal de cada hijo de Dios en esta tierra es servir a Dios a través del servicio a sus semejantes y de esa manera representar, mostrar el carácter de Cristo. Cada niño y adolescente debe entender que ese es su propósito en esta tierra. Muchas veces nuestros hijos no saben cuál es su propósito en esta tierra. Muchas veces nuestros muchachos no reconocen por qué están aquí y para qué están aquí. Así que nosotros como líderes, como maestros y voluntarios del ministerio infantil, debemos hacer énfasis e hincapié constantemente en ellos para recordarles cuál es su propósito en esta tierra. Y en el primer escenario es en el cual se desarrolla esto. El primer escenario es el escenario espiritual. El escenario espiritual lo he dividido en 3 aspectos importantes. El primer aspecto de este escenario es el conocimiento. La palabra de Dios en Salmo 9:10 dice: En ti confían los que te conocen, porque tú, Jehová, no desamparas a los que te buscan. Entonces, el conocimiento es un aspecto muy importante. Los muchachos, los niños, nuestros menores deben conocer a Dios. ¿Y cómo conocen a Dios? Lo conocen en primer lugar a través de la palabra, de la Biblia, pero esa Biblia debe ser representada, o sea, debe representar. Conocen a Dios a través de la Biblia, pero a través de las características que la Biblia menciona acerca de Cristo. Gracias a esas características, muchos han hecho dibujos y representaciones e imágenes que pueden darnos una idea o mostrar de una manera a Cristo. Sin embargo, a ciencia cierta y palpablemente, quienes representan una imagen adecuada de Dios somos nosotros, los líderes, aquellos que estamos delante de ellos constantemente, a quienes nos ven, a quienes nos observan. Y si nosotros representamos unas características adecuadas o las características que el Señor ha representado en su palabra, entonces los muchachos, los niños tendrán una idea más clara de lo que es Dios. El conocimiento de Dios ayuda a que ellos quieran entonces imitar a Dios, quieran ser como Él. Pero ese conocimiento se va a dar principalmente a través de nuestras características y de nuestra actitud y de nuestra representación acerca de ese Dios que nosotros les contamos. Si nosotros mostramos una actitud reacia, seria, exagerada, dictatorial,
ese será el concepto, esa será la idea, ese será el conocimiento, esa será la imagen, la personificación que ellos tendrán acerca de Dios. Por eso es tan importante que los líderes, los maestros, los voluntarios del ministerio infantil tengan una relación íntima con Dios, una relación tan personal con Dios, que pidan en cada momento que el Señor les ayude, nos ayude a poder personificarlo, a poder representarlo, a poder asimilar en nuestras propias vidas las características personales de Cristo. Mostrar simpatía, amor, entendimiento, confianza, seriedad, liderazgo, armonía, jovialidad y todas esas características que Jesús presenta en cada uno de los relatos de la palabra de Dios. Y cada uno de los relatos que la Biblia muestra o dice acerca de Dios. Entonces, el conocimiento sería la imagen, las características, las actitudes y la empatía con la cual nosotros representamos a Cristo. Los maestros podemos solicitar a los padres un horario para poder hablar con los niños por teléfono, o hacer un mensaje para ellos de voz a través del contacto de los padres, del teléfono de los padres, de tal manera que en la semana podamos estar en contacto con ellos y ellos puedan tener presente esa imagen, esa representación, porque nosotros como líderes de este ministerio somos la imagen, somos los representantes de Cristo para ellos. Entonces, busquemos formas de que en la semana nosotros podamos relacionarnos, podamos hablarles, puedan escucharnos, puedan tener presente esa imagen del sábado durante la semana y no esperar hasta el sábado, porque entonces no hay empatía, no sabemos cómo les fue en la semana y dejamos hasta el sábado para esas preguntas y para ese conocimiento, cuando podemos a través de diferentes medios acercarnos a ellos, conocer su relación, su situación, lo que están pasando en la semana y poder mostrar empatía con ellos en la situación que ellos están viviendo. Así que este primer escenario del aspecto espiritual tiene este punto que es el conocimiento de Dios, la imagen de Dios, la representación. Y el versículo que les leí decía: en ti confían los que te conocen. ¿Cómo queremos que los muchachos, los niños, lleguen a confiar en un Dios que no lo conocen, que no ha sido fielmente representado por nosotros, en un Dios cuya imagen o idea para ellos es totalmente ajena o distante? Este es un aspecto muy importante. Jesús mostró empatía constantemente y estaba involucrado en las necesidades de las personas. Necesitamos que nuestros niños y nuestros adolescentes entiendan y vivan ese conocimiento de un Dios cercano, un Dios empático, un Dios al cual le interesa su vida cotidiana, le interesa sus situaciones personales, y por eso nosotros debemos representar dignamente esa imagen. Recordemos que debemos hacerlo siempre con la ayuda de los padres de estos niños, acercarnos a ellos con el permiso y la autorización a través de los diferentes medios de comunicación, de tal manera que los padres también estén involucrados en el ministerio y los niños, los adolescentes y menores puedan ver el respaldo de los padres y el trabajo en equipo de padres y líderes del ministerio infantil en bien o en búsqueda del bien de ellos. En segundo lugar, dentro del escenario espiritual están las ilustraciones. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es útil para enseñar, de tal manera, lo estoy parafraseando, que nosotros podemos entender que las ilustraciones son importantes para que en el escenario espiritual los niños, menores y adolescentes puedan entender su propósito en este mundo. Y en el aspecto de las ilustraciones hay 3 puntos muy importantes. Número 1, el ejemplo personal. Fíjense, no necesariamente tiene que ser un ejemplo de mi vida, o no necesariamente yo tengo que ponerme como ejemplo para ellos, pero sí podemos utilizar ejemplos personales de algunos seres cercanos a ellos o de nosotros mismos, como les dije,
o de compañeros o algún otro hermano de la iglesia que ellos conozcan, de tal manera que ellos pueden ver a alguien tan cercano a ellos que ha vivido una experiencia similar y que ha salido adelante. Y esto les permite acercarse un poquito más a la realidad de la Biblia. Entonces, el segundo aspecto son las historias bíblicas. El primero dijimos ejemplos personales. Cuando los muchachos y los niños ven a tal hermano, te ven a ti o ven a algún compañero o alguien más cercano, más vívido, más de su época, que ha vivido esas situaciones y esa situación la relacionamos y sobresalimos la historia bíblica, entonces los muchachos pueden comprender con mayor claridad porque están yendo de un plano real, palpable y conocido para ellos, a un plano que quizá ellos ya lo ven como antiguo, como dudoso, como será cierto, pero de esa manera se puede llegar a encontrar un paralelismo y una similitud. Y entonces ellos absorban con mayor apertura y mayor comprensión la historia bíblica. Y de esa manera la ilustración bíblica llega a tornarse vívida, llega a tornarse interesante, porque ha sido traída a través del ejemplo de algo más personal, más cercano para ellos. Y en tercer lugar, las ilustraciones tienen que ver con la vida diaria. Es decir, aquellos aspectos, si nosotros tomamos en cuenta el primer aspecto que dijimos del conocimiento, donde nos estamos relacionando con ellos, podemos saber qué situaciones ellos estuvieron viviendo. Y esas situaciones que ellos mismos vivieron, las podemos resaltar para hacerles ver ese Dios que se interesa por ellos, para hacerles ver ese Dios que está presente en sus vidas, para hacerles ver ese Dios que quiere lo mejor para ellos. Cada situación que tengas, cada situación que el niño, el adolescente, el menor te mencione, utilízalo porque es una manera de hacerle ver que Dios es un Dios presente todavía. Es un Dios que está interesado en el bienestar de él y es un Dios que está interesado en guiarlo y en enseñarlo. Es un Dios que todavía lo está llamando a ser su discípulo. Y por último, dentro del escenario espiritual está el punto de tener un significado, encontrar un significado de vida. De nada sirve que los niños menores o adolescentes conozcan a Dios. De nada sirve que nosotros utilicemos todas las ilustraciones, ya sea personales, ya sean de la Biblia o ya sean de algunos conocidos, para mostrarles la realidad y la existencia de Dios, si ellos no logran asimilar a ese Dios y que ese Dios les dé un significado de vida. Este es un aspecto muy importante. Juan 10:10 dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia. De esta manera, entonces, la invitación es que nosotros podamos mostrarles a los muchachos, a los niños, que cuando tienen el momento de encuentro con Dios, cuando nos vamos a reunir vía Zoom o cuando van a llegar al salón, cuando regresemos nuevamente a las iglesias, cuando ellos lleguen al lugar de reunión, es un lugar de tranquilidad, es un lugar de paz, es un lugar de gozo, es un lugar donde los frutos del Espíritu Santo se exponen, se viven y se disfrutan. A veces, enfocados en solo un aspecto, nos desenfocamos de que ese lugar, si bien es de adoración, también es un lugar para donde los muchachos comprendan y entiendan que ellos pueden sentirse bien, que ellos pueden sentirse amados, que ellos deseen llegar al salón, deseen reunirse en Zoom o en alguna plataforma con su grupo espiritual, porque es el momento para ellos de paz, de armonía, de gozo, donde no hay grito, no hay desentonación, sino ya hay un orden y hay armonía y los principios se viven y se representan adecuadamente. El segundo aspecto son los valores. Los muchachos y los niños deben encontrar significado espiritual y lo hacen a través de valores. ¿En qué creemos? ¿Cuáles son las características? La honestidad, la alegría, la templanza, la bondad. ¿Cuáles son los valores que nos sostienen? Y esos valores nosotros debemos tenerlos siempre presentes y siempre representados.
en nuestras vidas y ponerlos en ilustraciones y ponerlos de diferentes maneras, resaltarlos cuando alguno de ellos lo ejemplifica, de tal manera que ellos constantemente tengan claro cuáles son los valores que nosotros seguimos y cuáles son los valores que nosotros nos rigen. Repasar, no tenemos que hacer un listado y una repetición constante de nuestras creencias y de nuestros valores, pero sí conocerlos de tal manera que cuando se presentan, cuando alguno de nuestros muchachos, de nuestros niños lo representen, podamos hacer la mención y llamar la atención hacia la representación de esos principios o de esos valores, de tal manera que ellos vean, yo lo vivo, yo lo conozco. Yo estoy viviendo ese valor. Ok, ya lo integré a mi vida. Que ellos mismos puedan hacer el reconocimiento de que han internalizado y han integrado a su vida esos principios y esos valores espirituales. Que no es algo ajeno, sino que es algo que ya forma parte de ellos y nosotros debemos ayudar a fortalecérselos. Pero si nosotros no conocemos cuáles son los valores, no hemos establecido valores para nuestra clase, para nuestro momento de estudio, entonces no los venimos a leer ahí a la clase o están confusos, será algo que los muchachos difícilmente internalizarán, porque nosotros no estamos siendo conscientes de la existencia de ellos y por lo tanto tampoco estamos haciéndolos conscientes de que ellos ya forman parte de ellos o de que ellos deben aprenderlos e internalizarlos. Y por último, la vitalidad. Para poder tener un significado de vida, para que el escenario espiritual se complete, los niños menores y adolescentes deben de tener una visión, una esperanza y una misión. Es decir, es en el salón de clases de escuela sabática donde nosotros debemos ayudar a los niños, a los menores y adolescentes a que sueñen, a que cumplan su misión, a que sean misioneros en el lugar donde ellos están. Como dijimos al principio, el propósito principal de cada hijo de Dios es que sea un siervo fiel de Dios y lo represente en su carácter. ¿Y cómo lo va a hacer? Sirviendo, que esos muchachos esos niños tengan ese espíritu de servicio, de ayuda, que miren a su alrededor y vean qué falta y qué pueden hacer ellos para que eso que falte mejore, o para que eso que se necesita llegue, o para hacer mejor su entorno. Y de esa manera nosotros debemos ir ampliándole su mente, su panorama, su visión, que no se vean a ellos mismos, que vean cómo Cristo decidió dejar todo lo que tenía para venir y salvarnos y cumplir su misión. Entonces nosotros debemos tomar esa misma actitud, dejar todo, no mirarnos a nosotros mismos, mirar en qué podemos ayudar a los demás, cuáles son las debilidades de otro, conversen con ellos, amplíen su visión, muéstrenle de otros lugares y cómo otras personas han hecho esto. La Iglesia Adventista es tan organizada que dentro del plan de trabajo para todos los ministerios, vemos, en especial para el ministerio infantil, vemos cómo se acentúan esos aspectos. O sea, en la lección vemos cómo aparece el versículo de memoria, aparece el mensaje para recordar, y siempre tenemos el misionero donde nos habla acerca de otros lugares y de la misión. Pero el interés primordial y principal es que el niño, el menor y el adolescente tenga esa vitalidad espiritual, tenga esa visión amplia, no vea la iglesia como una carga, como, tengo que ir a la iglesia, ya va a empezar la maestra. No, sino que tenga visión, tenga misión y tenga esperanza. Por lo tanto, nosotros debemos involucrarlos a ellos en el aspecto espiritual, que ellos den ideas, que ellos participen activamente de tal manera que ellos no se vean como simples espectadores en la vida, sino ellos puedan verse como hacedores, como creadores, como ayudadores, pero sobre todo como siervos fieles de Dios. Vamos ahora a hablar del segundo escenario. El segundo escenario es el escenario emocional.
Y aquí también vamos a hablar de 3 aspectos que tienen que ver dentro de este escenario. El primer aspecto es el aspecto del amor y respeto. En Primera de Juan nosotros leemos y conocemos: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Y la salud es el equilibrio entre lo fisiológico, biológico, social, emocional y mental. Y considero que es parte fundamental en el crecimiento y desarrollo espiritual de los niños y adolescentes para poder hacer de ellos discípulos de Cristo, el escenario emocional. El amor y respeto forma una parte principal en este desarrollo. Pero vamos a simplificarlo. Vamos a ir acerca del tiempo, los límites y la conexión. Fíjense, hablar de amor y respeto es representar dignamente a Cristo, y lo representamos a través del amor, lo representamos a través del respeto hacia ellos, cuidando su tiempo. A veces nosotros queremos tomar toda la mañana o mucho tiempo en la mañana de los sábados vía alguna plataforma para solamente nosotros hablar. Sin embargo, y llevamos más tiempo hablando de nosotros, o queremos bien conocer, hablar de ellos porque no hablamos con ellos durante toda la semana, y entonces el tiempo se pasa. Y ellos, he escuchado muchos comentarios de algunos que dicen que llegan con su maestro y lo que hacen es hablar de cómo les fue y ni siquiera abrieron la Biblia. He escuchado adolescentes que dicen: ¿para qué llevo la Biblia si la maestra ni siquiera la abre? He escuchado a algunos menores decir que es aburridísimo porque la maestra se la pasa preguntándoles cómo les fue y preguntándoles sus cosas personales, etc. Es importante, por eso, lo que mencionábamos al inicio, de poder tener tiempo en la semana para poder interactuar con ellos de tal manera que el sábado respetemos el tiempo de los muchachos. También en la semana respetar su tiempo, porque ellos tienen tareas, están ofuscados con todas las plataformas y las actividades que muchos que están en línea trabajando tienen que hacer. Entonces, respetar el tiempo. Todo tiene su tiempo y todo tiene un orden. Por lo tanto, yo les invito a que tengamos ese amor y ese respeto de cuidar el tiempo de los muchachos, de los niños, de los padres de los niños y de los adolescentes, de tal manera que podamos darles el tiempo adecuado y al mismo tiempo utilizar el tiempo adecuadamente. En segundo aspecto del amor y respeto son los límites. Recordemos que debemos establecer límites para poder desarrollarnos adecuadamente. Es bueno poder tener un reglamento de clase. Nosotros, todos los que tenemos hijos a nivel escolar, sabemos que los maestros tienen un reglamento para su clase y se lo leen y se lo repiten cada mañana cuál es el reglamento. No lo hacen como sargentos, sino lo hacen con amor y respeto, porque ellos están interesados en que los niños, al entrar a la plataforma donde se van a ver, donde se van a relacionar, puedan recordar ese reglamento, puedan recordar esos límites para el trabajo que van a desarrollar en esa mañana o en ese día. Entonces, esto es muy importante que nosotros también tomemos en cuenta los límites o reglamentos o la estructura que nosotros vamos a llevar durante nuestro desarrollo. Por otro lado, el tercer aspecto dentro de amor y respeto es la conexión. Debemos estar conectados, debemos interactuar con ellos, debemos saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sufrimientos, qué situaciones son las que ellos están pasando, de tal manera que podamos estar conectados con ellos en las situaciones y conociendo las situaciones y las necesidades que ellos están pasando. Esto facilitará una relación y ampliará la empatía y sobre todo confirmará el conocimiento que ellos tienen de Dios, porque nos están viendo a nosotros como representantes de Dios que estamos interesados en sus necesidades. Otro aspecto es el reconocimiento y la expresión de ese reconocimiento. Necesitamos en primer lugar enseñar a nuestros muchachos, a nuestros discípulos, que sean discípulos de Cristo, a reconocer y expresarse positivamente o bien
a reconocer y expresar aquello negativo que también ellos pueden sentir. Que ellos puedan aprender a comunicarse adecuadamente, que ellos puedan detectar sus emociones. Si en algún momento nosotros vemos que ellos tienen alguna cara de frustración, de dolor, de incomodidad, nosotros poder detectarlo y ayudarles a ellos a que lo detecten. Quizá no en pleno, cuando están con todos los muchachos reunidos en Zoom, sino en otro momento podemos decirle, Juanita, noté que mostraste que algo te incomodó. ¿Fue así? Pero ¿para qué le hacemos esta pregunta? Para que ella pueda reconocer lo que ella siente. Si ella dijo, no me sentí así. Ah, ok, pensé que tú habías reconocido esa emoción en ti y quería ayudarte si tú deseas hablar sobre ello. De esta manera nosotros no estamos censurando sus emociones ni censurando lo que ella pudo expresar. Al mismo tiempo no estamos dando por hecho y queriendo que ella acepte lo que nosotros estamos diciendo, pero sí le estamos dando la oportunidad de que reconozca sus emociones y de que las exprese adecuadamente. En algún momento los muchachos, sobre todo los menores o los adolescentes, son mucho más expresivos de sus emociones, son un poco más impulsivos y por lo tanto a veces hacen comentarios directamente cuando estamos en la reunión de la clase. Y es bueno que nosotros valoremos lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, lo que ellos expresen. Sin embargo, ayudarlos a que lo expresen de una manera adecuada, sin ridiculizar a otros, como tampoco nosotros podemos ridiculizarlos a ellos por la expresión que hicieron de sus emociones o sus sentimientos. Este es un aspecto muy importante porque de esta manera podemos ayudarlos a que sean sensibles con ellos mismos y de esta manera los ayuda a ser sensibles con los demás también. También escuchar cómo ellos se sienten. Es importante poder prestar un tiempo fuera o extra del momento de la escuela sabática para poder escuchar sus sentimientos o sus emociones, poder escuchar sus ideas y poder escuchar los planes que ellos tienen, la visión que ellos tienen. Y de esa manera poder orientarlos y guiarlos para que puedan también reconocer y expresar las ideas y lo que los demás piensan. Este ejercicio es muy importante y por eso es importante que nosotros hagamos, en tercer lugar, actividades de reconocimiento. Podemos utilizar algunas formas creativas para que en el momento que hablamos sobre la lección de escuela sabática se puedan hablar también de qué genera, qué emociones genera, qué pensamientos genera en nosotros la historia o el mensaje que se dijo o los valores que se resaltan de allí. Si nosotros les hacemos preguntas que los llevan a ellos o los retan a ellos mismos para forzarse a pensar o a ser creativos referente a la lección, les mantiene constantemente la atención en la lección y al mismo tiempo les ayuda a ser pensadores y no simplemente reflectores, como dice la señora Elena de White. El tercer y último aspecto en el escenario emocional son las situaciones. Es decir, estamos viviendo en situaciones de estrés, el encerramiento, la cuarentena, todas estas circunstancias son circunstancias que han generado estrés, generan estrés en los niños, en los adolescentes, en los menores, en los padres, en nosotros mismos, en cada uno de nosotros ha generado estrés. Y es bueno que nosotros aprendamos a hablar sobre eso, a saber que esto genera estrés, pero al mismo tiempo a poder aprovechar nuestros momentos de reunión para poder relajarnos o liberarnos de ese estrés. Por lo tanto, es bueno que en nuestra clase pongamos algunos minutos de relajamiento y de desestrés para que la convivencia y el momento de reunión espiritual no deje fuera ese aspecto tan importante que es para nosotros el aspecto de poder sentirnos relajados. Y al mismo tiempo ayuda a tener una apertura distinta para el momento de la concentración referente a la enseñanza bíblica que queremos dejar en ese sábado. Otro aspecto
es lo desconocido. Dentro de las situaciones, hay muchas situaciones que desconocemos. Hay situaciones de las cuales nosotros podemos tener conocimiento, que agendamos, que sabemos que eso va a suceder, que eso va a pasar o que eso depende de nosotros que suceda. Pero hay otras situaciones que son totalmente desconocidas para nosotros. Y también es bueno que nosotros hablemos con los niños, con los menores y adolescentes acerca de lo desconocido y de cómo enfrentar y poder ser creativos para enfrentar lo desconocido. Por lo tanto, nosotros mismos podemos generar esas situaciones dentro de la clase, dentro del estudio. Puede ser que el estudio para ese sábado se trataba acerca de la crucifixión de Cristo. Entonces, al nosotros estar hablando sobre la lección, podemos traer a la clase alguna actividad o algún ejemplo o alguna situación desconocida para ellos o que no tiene nada que ver o en sí no tiene una relación muy íntima con eso, con la lección de ese día, pero que sí puede ayudarlos a ellos a hacerle frente y a salir adelante de esa situación, de tal manera que ellos puedan finalmente conectar cómo Cristo hizo frente a esta realidad de la crucifixión, cómo los discípulos pudieron hacer frente a esto y cómo ellos pueden hacerle frente con creatividad a una situación que pudiera ser desconocida para ellos. El tercer elemento dentro del escenario emocional es las situaciones diversas. Los muchachos, nuestros niños, menores, adolescentes, viven diferentes situaciones. Muchas de ellas son demasiado fuertes para su edad. Por ejemplo, el mismo hacinamiento o cuarentena o esta situación que estamos actualmente pasando, muchas veces los sobrepasa a ellos, o sea, es demasiado, ya es cansado para ellos. Entonces, utilizar un momento dentro de nuestra escuela sabática, dentro de la dinámica de la clase para el día sábado, utilizar un momento para desestresarnos es oportuno. Hablar con ellos acerca de lo que el estrés puede generar positivamente en ellos es muy importante. Hacerles consciente de que nosotros reconocemos la situación por la que ellos están pasando y que al mismo tiempo queremos ayudarles o queremos realizar alguna actividad para que el nivel de estrés que ellos puedan tener pueda reducir. Y al mismo tiempo podemos utilizarlo para alcanzar los otros escenarios que están fuera de lo que es la clase de escuela sabática, como por ejemplo decirles si en algún momento cuando ustedes están recibiendo la clase se sienten cansados, pueden hacer esto y darles alguna idea de cosas que ellos también pueden realizar fuera de la clase para poder también reducir su estrés. También dentro de este escenario de las situaciones está lo desconocido. Muchas veces nos tenemos que enfrentar a situaciones que no conocemos, que están fuera de nuestro control y por lo tanto es bueno que podamos ayudar a los niños, a los menores y a los adolescentes a que aunque dentro de la clase de escuela sabática hay una rutina o una agenda de lo que vamos a hacer en ese día, podamos colocar ese elemento sorpresa, ese elemento desconocido para ellos que los ayude como que les llama la atención, los ayude, los atraiga y al mismo tiempo los ayude a reaccionar adecuadamente ante una situación desconocida. Esto los prepara para que en cualquier momento ellos puedan ser asertivos en el momento de responder a algo o de tener que resolver un problema o de tener que enfrentarse a algo para lo cual ellos no estaban preparados. Pero muchas veces nosotros mismos como maestros no queremos que se nos salga de control lo que ya tenemos planeado. Y por eso es bueno planear algo desconocido, algo que puede salirse de control, algo que puede estar fuera de lo esperado, de tal manera que podamos trabajar con los niños, con los adolescentes, con los menores, hasta con los padres, a poder resolver conflictos. Y esto les ayuda a hacerles el ejemplo de que esto les va a ayudar también y trasciende al plano social o diferentes planos y no necesariamente el espiritual. Y por último,
el cambio de escenarios. Esto es muy importante. Por ejemplo, para los niños, las rutinas es un elemento súper importante en su desarrollo y en la concretización del aprendizaje. Es decir, los niños están basados en rutina. Y es bueno que nosotros mantengamos esa rutina de enseñanza. Cuando llegan, que se leen el reglamento para el día, se cantan los cantos, se tiene esa rutina, ese orden de cómo va a desarrollarse la clase. Eso es muy importante. Si bien anteriormente les dije que debe haber un factor sorpresa, un elemento desconocido, no debemos olvidar que toda clase debe ser preparada con una rutina adecuada, porque muchas veces los niños, los menores, adolescentes llegan a la clase y están esperando y la maestra está hablando con otra persona, saludando a los padres o haciendo otra cosa, y eso perturba totalmente la rutina y desconcentra totalmente. Así que, maestros, lo que queda de nosotros es tener la humildad suficiente como para permitir que la verdad que Cristo mostró a su iglesia pueda ser llegada hacia nosotros, de tal manera que podamos servir con alegría, como decía el Salmo 100 que les leí, servir con alegría a nuestros niños y acercarlos a Cristo a través del discipulado. El último lugar y el último escenario que vamos a tocar es el escenario de lo social. Esto es muy importante. La vida social debe estar íntimamente relacionada con nuestra vida espiritual y no podemos dejarla a un lado. Si ustedes recuerdan, dentro del programa que la Escuela Sabática presenta para maestros, viene que se pregunte, por ejemplo, quién cumple años. O se pregunta o se ve si hay visitas y se hace mención tanto de las visitas como de los cumpleaños. ¿Por qué? Porque es parte fundamental lo social dentro de nuestro crecimiento y de nuestra vida espiritual. Entonces, dentro de lo social vamos a tomar en primer lugar la afirmación y el aprecio. La afirmación y el aprecio tiene que ver con las cualidades de la persona. Por ejemplo, elogiar, resaltar las cualidades de los niños, de los adolescentes o de los menores que están con nosotros. Si ellos, a veces nosotros nos enfocamos como, ay, es que tú nunca te callas, o ay, es que ustedes siempre están hablando, nos enfocamos en lo negativo. Pero quisiera que pudiéramos revertir eso negativo y poder resaltar lo positivo. Podemos decirle al niño o al adolescente que nunca se calla lo mismo, pero de una manera más apreciativa. Por ejemplo, agradezco que te gusta comentar y me gustaría que pienses durante la lección qué puedes comentar sobre lo que se está diciendo, porque a la mayoría de nosotros nos gusta escucharte. Tienes unos buenos comentarios y queremos escucharlo referente a la historia. O sea, estamos resaltando que es una persona que siempre está comentando, pero queremos enfocar lo que sea hacia lo positivo o hacia lo espiritual. Elogiarlo y apreciar eso, que podría ser algo que en otro escenario, que no es la iglesia, le están diciendo constantemente, ay, es que tú no te callas, ay, es que tú sí hablas, etc. Sin embargo, nosotros, en lugar de hacérselo ver como negativo, lo apreciamos. Otro aspecto dentro de la afirmación y el aprecio es la productividad. Miremos los talentos que los niños y los muchachos tienen. ¿En qué se desarrolla mejor? ¿Qué es bueno? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le sale natural hacer? Y entonces aprovechemos esos talentos, aprovechemos esas características que ellos tienen y confiémosle. Pero no les confiemos así a lo salvaje, de que bueno, tú te vas a encargar de dirigir los cantos porque te gusta cantar. Y ya, y hasta el sábado venimos, fulanito va a cantar. No, confiémoslo, pero orientémoslo. A distancia, tengamos esa tutela de si le confiamos los cantos, entonces vamos a estar preguntando si ya eligió los cantos, si quiere que le ayudes a conseguir las pistas, si él lo consiguió, etcétera, de tal manera que ellos vean nuestro refuerzo, nuestro acompañamiento y al mismo tiempo nuestra confianza, para que finalmente los podamos soltar sin tener que estar nosotros en esa tutela. Otro aspecto que tiene que ver con la afirmación y el aprecio es lo que yo les decía, el acompañamiento. El acompañamiento lo que hace es ayuda a la responsabilidad.
es un acompañamiento que ayuda a la responsabilidad, o sea, le guía, permanece para consulta, para lo que tú necesites. No lo soltamos, no le decimos, haz un huevo, pero yo no sé hacer huevo. Ay, pues haz un huevo, es lo más fácil. No, es un acompañamiento donde le dice, mira, aquí está el sartén, aquí está el huevo, aquí está la sal y tú puedes hacerlo así. Ahora hazlo tú y le vamos a dar los elementos para que ellos entonces lo realicen solo. Por lo tanto, le estamos dando ahí cierta independencia. Y al mismo tiempo esto los lleva a que ellos se hagan responsables porque dicen, no, es que ella me lo encargó a mí, el maestro me lo pidió a mí, ya me enseñó cómo se hace, ya me dijo qué necesito para hacerlo, ahora me toca hacerlo a mí. Y esto ayuda a que nuestros niños y adolescentes y menores puedan ser responsables y puedan ir creciendo, no como simples espectadores que están allí calificando nuestro desempeño como maestros, sino están allí como también ejecutantes, están haciendo que las cosas funcionen bien. El segundo aspecto dentro del escenario social es la construcción de relaciones. Es importante que nosotros podamos trabajar en el ministerio infantil con una red de apoyo. O sea, yo como maestra de cuna, de infantes, de jardín, de menores, de cualquiera de los departamentos, no soy yo la que debo brillar, no soy yo la única que debe estar al frente, sino yo debo involucrar, debo tener una red de apoyo, debo involucrar a los padres, a los ancianos, al pastor, a las diaconisas, a los del Ministerio de Familia, etcétera, para que sean mi red de apoyo, para que se construyan relaciones positivas, para que la brecha generacional no sea tan amplia, para que los niños y los adolescentes y los menores estén conectados, los vean también a ellos como figura, como imagen de Dios. Al mismo tiempo, la participación activa en grupos, es decir, si hay más de 2 grupos de primarios, si hay más de 2 grupos de infantes, bueno, esos grupos pueden relacionarse, pueden entrar una vez al mes todo el grupo juntos, pueden hacer un amigo secreto, pueden hacer algunas dinámicas o actividades juntos para relacionarse con los de su misma edad. Y también para que de esa manera se relacionen con algunos de edad menor a la de ellos, de tal manera que se pueda hacer el lazo de empatía con los que son más pequeños que ellos y ellos puedan tener ese deseo también de cuidar a aquellos que son más vulnerables o más pequeños o con menos fuerza física o con menos entendimiento mental que ellos. Esta participación activa los ayuda a crear simpatía, a generar también individualidad, independencia y que ellos puedan sentirse responsables, puedan hacerse responsables y puedan crear también vínculos adecuados con los demás. Y por último, dentro de este segundo, que es la construcción de relaciones, es la retención. Si nosotros hacemos grupo de apoyo con otros ministerios, con otros padres, con otros maestros, esto ayuda a que haya una red tan amplia que constantemente todos estén en comunicación con ese grupo, con nuestro grupo y estén en permanencia, en motivación, en interés. Y ese muchacho y ese niño ya no se va a sentir vulnerable, ya no se va a sentir solo, porque sabe que hay una red alrededor de él que lo ayuda, que lo puede aconsejar, que se conecta con él, que interactúa con él, que le interesa, que le ayuda a mostrar sus sentimientos, que empatiza con sus emociones y que él puede sentirse parte de ese grupo. Por lo tanto, desea llegar a la iglesia, por lo tanto, desea que llegue el sábado, desea integrarse allí porque ve cómo hay una red de apoyo, un grupo de personas que constantemente se interesa por él, le pregunta, se anima, se acerca. Entonces, esto ayuda también a que nuestros muchachos permanezcan en la iglesia. Yo les contaba el ejemplo de esa iglesia donde los maestros les enseñaban a pintar el día sábado. Los niños llegaban a pintar y cuando llegó cierto momento de su edad se salían de la iglesia y vivían de una manera no
a lo que enseñamos en la iglesia. O sea, no habían crecido como discípulos de Jesús. ¿Por qué? Durante toda su vida de la iglesia, de su niñez, lo que ellos habían aprendido era a dibujar y a pintar en los salones de la escuela sabática. No habían recibido una influencia cercana de lo que era vivir en Cristo. Por lo tanto, ellos pasaron sus buenos momentos allí, crecieron allí. Ellos decían, es que yo crecí en la iglesia adventista y soy adventista. No conozco otra iglesia, pero tampoco conocía el mensaje de la iglesia, el sentido, la misión de la iglesia, porque no vivían sirviendo a los demás, vivían para servirse a sí mismos. Entonces, es muy importante, y finalmente se iban. Entonces, es muy importante que creamos también esa red de tal manera que los muchachos cuando lleguen a una edad quieran seguir allí, porque se sienten parte de allí. No están solo con la maestra pintando o haciendo cualquier cosa, sino hay muchas personas involucradas. Y esa iniciativa tiene que ser por parte del líder, por parte del maestro, por parte del voluntario del ministerio infantil, que pueda integrar a los demás participantes de la iglesia. Sabemos y debemos de tener cuidado que cuando integramos o invitamos o formamos esa red de apoyo, que sean personas que pasen por los estándares que la iglesia recomienda y que el gobierno recomienda, es decir, que puedan verificar sus huellas, que puedan estar en orden con sus antecedentes no penales, de tal manera que sean personas que mentalmente y socialmente sean aptos para trabajar con los niños, porque estamos en el aspecto social. Entonces, socialmente deben estar adecuados a lo que debe ser una persona que puede trabajar, que puede interactuar con los menores, con los niños o con los adolescentes de nuestra iglesia, porque nos corresponde a nosotros cuidarlos también. Nuestra prioridad son los niños, los menores y los adolescentes y debemos cuidarlos. Por lo tanto, cuando formemos esa red de apoyo, debemos de prestar fina atención para poder enseñar a esas personas que van a estar en esa red de apoyo cuáles son los lineamientos que se requieren para poder interactuar con los niños, con los adolescentes o los menores. Ustedes, la iglesia provee esos lineamientos, así que ustedes pueden buscar esos lineamientos como líderes para aquellos que trabajan con los niños, cómo debe ser nuestro acercamiento, cómo debe ser el toque, cuál es la distancia, con los permisos que debemos tener, los antecedentes o no antecedentes que debemos tener. Todo es eso que la iglesia lo ha provisto y que es bueno que ustedes lo busquen, se empapen de eso también para cuando formen su red de apoyo sea lo más positiva posible con las personas que realmente van a traer una bendición a cada niño, menor o adolescente. Y por último está la comunicación. Dentro del aspecto social es bien importante la comunicación. Comuniquémonos con nuestros niños, acerquémonos a ellos, no nos pongamos en un nivel superior a ellos. Dice la palabra de Dios que Jesús se hizo semejante a nosotros. Y tomó nuestro lugar y se hizo como nosotros, o sea, tomó nuestro lugar. Si son pequeños, hagámonos pequeños. Si son menores, hagámonos menores. Si son adolescentes, entendamos, empaticemos con ellos. De esa manera, nosotros podemos comunicar, hablemos abiertamente. Hay muchas cosas que los niños o los menores no saben comunicar. Pero sobre todo, comuniquémonos con los padres de nuestros niños, de nuestros menores, hablemos con ellos, cuáles son nuestras dudas sobre ellos o las dudas de ellos sobre lo que estamos trabajando. Expresémosle a los padres cuál va a ser el plan de trabajo con los niños, qué sábado vamos a hacer, qué hagamos nuestra planeación con ellos, comuniquémonos con ellos, con nuestros padres de los niños o con nuestros niños y menores, de tal manera que esa comunicación les permita y nos permita trabajar adecuadamente. Pero dentro de la comunicación no solo está para el desarrollo de la lección, está también la comunicación con otros o entre otros. O sea, que podamos de repente invitar a otros niños o a otros miembros, a otros adolescentes de otra iglesia
y que pueden involucrarse y pueden estar juntos y pueden comunicarse. Y de esta manera también les ayudamos a ellos a ampliar su visión y a darse cuenta que no son los únicos que están viviendo esta realidad o que no son los únicos de su edad que viven o que participan en la iglesia de esa manera. Construir relaciones en el ámbito social, darles esa afirmación, ese aprecio y comunicarnos ayuda a fortalecer el aspecto emocional y finalmente a que el escenario espiritual sea un escenario impactante, un escenario que los lleva a relacionarse con Dios y a vivir una experiencia con Dios. Recordemos que darles información a nuestros niños y a nuestros adolescentes y menores es muy importante. Nosotros tenemos que enseñarles a ellos, es nuestra principal labor, enseñarles acerca de Dios, enseñarles en el mundo que están viviendo, en el tiempo en el que ellos están viviendo y enseñarles cómo enfrentar ese tiempo en el que ellos están viviendo. Y la palabra de Dios es bien clara y franca. Y la palabra de Dios dice que solamente salvaremos o podremos salir adelante viviendo lo que la palabra de Dios dice. La única manera es: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Recordemos que la escuela sabática y nuestro ministerio como líderes, como voluntarios, como maestros de ministerio infantil es ayudar a cada niño, a cada menor, a cada adolescente a que sea discípulo de Jesús, a que cada uno de ellos entienda que la única manera por la cual será librado en el momento y por la única manera en la cual podrá honrar a Dios será a través del conocimiento que tenga de Dios, a través de su palabra. Así que enfoquémonos cada sábado en mostrarles a Dios en nuestra persona y a través de la palabra de Dios y utilizando los demás escenarios que les comenté en este momento, de tal manera que podamos integrar al muchacho, al niño o al adolescente como un ser completo y como un siervo de Dios. El libro Consejo para los Maestros de Elena de White trae muchísimas orientaciones que yo les recomiendo que ustedes puedan leer de cómo podemos nosotros ayudar a los niños. Ella misma dice que la Biblia es la principal fuente de ilustración y de trabajo para que los niños puedan llegar a conocer cuál es su propósito en esta vida y puedan ser fieles representantes de Cristo. Así que los invito, los motivo y los felicito por el deseo que tienen de trabajar y de ministrar a los niños, a los menores y adolescentes. Estoy segura que el Señor va a recompensarlos y que lo que ustedes están haciendo, la capacitación, el aprendizaje, la lectura que ustedes hacen para poder formar a esos niños y a esos menores, será una victoria para el reino de Dios. Maestros, muchas veces nosotros queremos ver los cambios pronto. Recordemos que la constancia en nuestro trabajo adecuado será lo que ayudará a que estos niños puedan entender el objetivo de sus vidas y de sus experiencias con Cristo. No desfallezcamos, no esperemos que haya una respuesta ahora, esperemos a que el Espíritu Santo nos utilice para que esas vidas puedan ser transformadas y que esos niños puedan ser misioneros y siervos de Dios aquí para vivir por la eternidad. Estoy segura que ese es el deseo de cada uno de ustedes y estoy segura que tomados de la mano de Dios lo podremos lograr. Que el Señor nos bendiga.